No, ya. Bueno, yo ya avancé en algo, ¿no? Desprendí el changarro, ¿no? Sí, muchas gracias. Nuestra reunión de esta noche, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos a comenzarla, por favor. Así que vamos a entonar, y los que puedan hacerlo pueden ponerse de pie. La canción 102 está basada en Hechos 20:35 y el título es Ayudemos a los débiles. Canción 102, por favor. Jehová, te damos muchas gracias por los arreglos que has permitido que lleguen a buen puerto hasta el momento para estar presentes aquí en esta reunión. Y te suplicamos tu bendición para la misma y todo lo que el esclavo fiel y prudente ha preparado para nosotros en esta semana, o para esta semana, mejor dicho, en esta consideración. Te pedimos, por favor, que cumpla su cometido y que pues no solamente quede ahí solamente como información que llene nuestro acervo, sino que también baje a nuestro corazón para que se haga práctica en todo momento de nuestra vida cuando lo podamos necesitar y también dentro de nuestra personalidad. Así que en ti dejamos, o más bien en tus manos, confiamos esta reunión, pidiendo que se haga tu voluntad y no la nuestra, Jehová, y que siempre nuestro corazón esté regocijado por las cosas que escuchamos y también por las cosas nuevas que nos das cada día. Te pedimos esto, por favor, mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues esta noche tenemos mucha información que tiene que ver con algo, ¿verdad?, que mencionaba nuestra canción con relación a ayudar a los angustiados y afligidos. Por todo el mundo vemos a personas que están muy angustiadas, muy afligidas por lo que ven que está sucediendo, o nosotros también podemos estar así.
Pero, ¿qué podemos hacer cuando aconsejamos a personas que están en esa situación? ¿Las podremos ayudar? Bueno, lo vamos a aprender esta noche y también vamos a ver cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús en la predicación, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo que hizo Jesús y cómo lo podemos imitar en este sentido. Y también vamos a prestar mucha atención al informe número 8 del cuerpo gobernante, ¿verdad? Que hoy lo tendremos. Así que vamos a comenzar, hermanos, vamos a abrir nuestra mente, ¿verdad? En este caso, nuestro corazón para la primera parte de nuestra reunión, que es Tesoros de la Biblia. Y vamos a escuchar a nuestro hermano Andrés de Jesús con el discurso: Usted puede ayudar a quienes están angustiados. Por favor. El patriarca Job, a estas alturas de la lectura de la Biblia, ¿cómo se lo imaginan? Ya ha recibido los argumentos de tres amigos suyos, de consoladores, y ellos lo fueron a ver para, pues, estar ahí con él y, como dijimos, buscar consolarlo. Pero, ¿ven la ilustración? Parecería que ya está reconfortado, ¿no? A estas alturas en la lectura de los capítulos que llevamos de la Biblia, Job, lejos de estar reconfortado, está aplastado, se siente mal y necesita forzosamente que se le levante el ánimo. Así que ni Bildad, ni Sofar, ni Elifaz lograron ese objetivo. Ese es el recuento, por decirlo así, que llevamos hasta ahorita. Esos tres consoladores no han logrado mejorar la situación de este hombre, de Job. Pero si ustedes ven, ahí hay otro, ¿verdad? Un cuarto amigo que tuvo Job. Su nombre es Eliú. ¿Qué lo hace diferente a este? A diferencia de los otros tres que ya mencionamos. El hecho es que la Biblia nos da algunos detalles interesantes de Eliú. Primero, que era el más joven de los cuatro. Así que posiblemente se quedó hasta el último por ello, ¿verdad? Estaba prestando atención mientras que la sabiduría llegaba para Job. Pero como ya dijimos, esa sabiduría no llegaba. Y él entró, por decirlo así, entró al quite. ¿Qué lo hizo diferente de las palabras que le dio a Job de los demás? Mire, vamos a descubrirlo poco a poco y vamos a tratar de resaltar las cualidades de este hombre. Vamos a analizar qué nos dice la Biblia aquí en Job, capítulo 33, el versículo 1. Dice aquí: pero ahora, Job, oye mis palabras, por favor, escucha todo lo que digo. ¿Se fijó la manera en la que le habla al inicio de su conversación que tiene con Job? Como Job ya estaba hastiado de todo lo que le estaban diciendo, Eliú dijo: por favor, escúchame lo que te digo. Eso cambia radicalmente las cosas, porque Job ya quizás ya no quería escuchar nada, pero como Eliú le dijo, por favor, empezó a sentir un cambio, y ese cambio es simple y sencillamente el por favor. Eso es lo primero que tuvo Eliú, ¿verdad? Se dirigió a él con respeto, pero también con la intención de que lo escuchara. Era valioso lo que le iba a decir. ¿Qué otro aspecto interesante podríamos decir de este hombre? Fíjese lo que dice aquí, ahora la Biblia, en el capítulo 33, los versículos 6 y 7. Dice aquí: mira, para el Dios verdadero, yo soy igual que tú. También fui formado del barro, así que no deberías tenerme terror ni sentirte aplastado por la presión de mis palabras. Otro cambio radical. ¿Tiene todavía fresca la imagen que vimos hace un rato? Eliú estaba a la par con Job. Lo hizo sentir su igual. Es decir, no solo compartió sus pensamientos, sus sentimientos de Job, estaba ahí a un lado y lo hizo sentir su cercanía. Esa es otra de las cosas interesantes que tuvo Eliú. Pero otra cosa interesante es que le dijo: no debes de sentir terror, porque lo que venía a continuación iba a ser un cambio también radical en la manera en la que se le iba a expresar consuelo a Job. Así que ya van dos cosas interesantes de este hombre, pero todavía no acaba ahí. Esta introducción que nos hace ver lo que iba a recibir Job es bastante interesante. Miren, vamos ahora
por favor, a lo que nos dicen los versículos 8 al 12 y el 17. Dice aquí, Job 33, 8 al 12. Pero tú dijiste en mi presencia, sí, escuché muchas veces estas palabras, soy puro y sin ofensa, estoy limpio sin culpa, pero Dios encuentra motivos para oponerse a mí, me considera su enemigo. Pone mis pies en el cepo, vigila todos mis caminos, pero no tienes razón en lo que dices. Por eso te contesto, Dios es mucho más grande que el hombre mortal. Y el 17 añade, de todas las cosas que le iba a decir Eliú, aquí dice, para apartar al hombre de sus malas acciones y protegerlo de su orgullo. Como ya dijimos, el consejo que le habían dado los otros tres hombres a Job había hecho que se soltara en él un sinfín de excusas para justificarse, para hacer ver que lo que estaba pasando no podía ser porque él no había sido malo. Así que su razonamiento empezaba a distorsionarse. Por eso es que aquí Eliú le empezó a ayudar con otras dos cosas interesantes. Primero, a hacerle ver que el hombre realmente no tiene motivos de excusa con Dios, pero eso no quiere decir que Jehová no esté al tanto de la situación para mostrarle compasión. Y la otra cosa interesante es que dice ahí que Eliú repitió cosas que oyó de Job varias veces, es decir, le prestó atención, escuchó lo que Job había dicho. Eso es otra cosa muy, muy, muy valiosa, porque una persona cuando está angustiada, es posible que exprese cosas que no son realmente sabias, pero como Eliú estuvo atento, ahora iba a ayudar a Job a razonar de una manera diferente y que lo ayudara nuevamente a tener un buen juicio. Eso es lo que le espera a Job en los siguientes capítulos de la lectura que llevamos hasta ahora. Pero ahora viene lo interesante, hermanos. ¿Qué aprendemos nosotros? Bueno, lo que aprendemos es que también nosotros estamos en la misma posición de Eliú. Cada uno de nosotros puede ser un verdadero consolador para alguien que sienta angustia. Pero recordamos entonces qué cosas hicieron valiosas las palabras de Eliú. Primero, la manera en la que empecemos a hablar con una persona angustiada. Lejos de decirle muchas cosas, lo que necesitamos es que nos escuche, por favor. Luego, la otra cosa interesante que analizamos aquí es hacerlos sentir valiosos, empatía, como cuando nos sentamos con alguien que nos cae bien y que no todo está perfecto, ¿cómo la pasamos? La pasamos bien. Bueno, cuando alguien está angustiado, ¿qué necesita? Sentirse aliviado. Eso es lo que nos enseñó en este caso este hombre, Eliú. Y recordemos algo interesante que dijimos. Él era el más joven. ¿Qué pasa cuando usted conoce de alguna situación angustiosa de otra persona? A veces pensamos, ¿y qué le voy a decir? Yo a veces, pues no sé, no he experimentado eso que él pasó. Puede ser que hasta nos paralicemos un poco, ¿no es cierto? Y digamos, pues es que no tengo nada que decirle. Bueno, Eliú, como era el más joven, utilizó la tercera herramienta que resaltamos, ¿verdad? Él prestó atención a las cosas que le decían y de ahí sacó las cosas valiosas que necesitaría escuchar Job adelante. Nosotros entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser buenos oidores, ¿verdad? Miren, no sé si nuestros hermanos de la video ya pusieron la imagen, ya la tenemos aquí. ¿Qué se les viene a la mente con esta imagen? Sin duda, la persona joven está pasando por un momento angustioso. En el trasfondo, es posible que haya una foto donde está su esposo y es posible que esta persona lo haya perdido. ¿Y en qué situación se encuentra? Tiene todavía 2 hijos, ¿verdad? ¿Le parece que está fácil? No. ¿Pero qué está haciendo la hermana? Como ya vimos, está mostrando empatía, está escuchando, esperando el momento oportuno para poder darle consuelo a nuestra hermana. Pero ahora imagínese que usted es esa persona, la que está al lado. En cualquier momento usted, nosotros, todos podemos ser personas que vayan en ayuda a personas que están en angustia, principalmente con nuestros hermanos. Hoy en día es fundamental que nosotros tengamos esto presente, porque se acercan los días más difíciles de la historia humana y sin duda todos vamos a necesitar que alguien nos consuele en nuestra angustia. Así que refresquemos nuevamente el asunto que hoy tratamos. Necesitamos una manera empática de expresarnos, pedir que esa persona nos preste atención
escuchar lo que nos tenga que decir y si es necesario, ser francos a la hora de decirle que Jehová está interesado por ellos. Muchas gracias, hermano de Jesús. Gracias por estos consejos. Bueno, hermanos, pues vamos a la parte de Busquemos Perlas Escondidas. Vamos a dejar con esta parte, ¿verdad? Y los invitamos a comentar con nuestro hermano Abel Bárcena Mejía. Gracias, hermano Jesús. Vamos a leer, hermanos, del libro de Job, el capítulo 33, el versículo 25. ¿Alguien nos quiere ayudar con la lectura? A ver, Aurora, chica. Préstame tus argumentos, toma tu posición. Que su carne se vuelva más fresca que cuando era joven, que él tenga otra vez el virgo de su juventud. El vigor. El vigor, ¿verdad? Muy bien. ¿En cómo nos ayuda este versículo a ver con equilibrio nuestra apariencia física a medida que pasan los años? Hermana Graciela Suárez. Sí, gracias, hermano. A mí, pues, me ha ayudado a tener ese equilibrio de mantenerme con una apariencia limpia, tanto moral como corporal, al saber que me debo a un Dios limpio y santo y no sentirme mal por los años que tengo, porque también sé que Jehová nos ha prometido de que volveremos a tener la juventud y la salud que llegamos a tener, así como lo afirma Job 33:25, que dice que nuestra carne volverá a ser fresca y volveremos a tener el vigor que tuvimos en nuestra juventud. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Hermana de García. En primera de Pedro 3:3-4, hermano, dice que su adorno no sea cosas externas, peinados, trenzados, adornos de oro y ropa lujosa, sino que sea la persona secreta del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran valor a los ojos de Dios. Por lo tanto, con este texto yo aprendo que no es importante la apariencia física, me refiero no al grado de tenerme que someter a algo riesgoso como una cirugía que cambiara mi apariencia, sino más bien lo que tengo adentro, porque es lo que le importa a Jehová, mi obediencia y cómo me comporto con respecto a lo que Él nos ha enseñado. Muy bien. Hermana Guadalupe Mendoza. Solo sin no dejar de recordar, hermano, lo que nos menciona 1 Pedro 3:4, que dice que su adorno no sean cosas externas, peinados, trenzados, adornos de oro y ropa lujosa, sino que sea de la persona secreta del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran valor a los ojos de Dios. Recordemos que, como nos estaba mencionando nuestro hermano Andrés de Jesús, ¿verdad? Todo lo que somos nosotros, pues es mediante lo que estamos analizando bajo la palabra de Dios, y no es tanto el cómo lucimos, sino que está en nuestro corazón para poderlo compartir con sabiduría. Muy bien. Hermana Hernández. Gracias, hermano. Sí, en este tiempo todos vamos a envejecer, hermano, mientras siga el sistema de cosas. Sin embargo, no es algo que nos debe de preocupar. Mientras Jehová nos permita las fuerzas para seguir adelante sirviéndole de alguna manera o de otra, es lo menos que nos debe de preocupar. Sabemos que tenemos bendiciones futuras. Sabemos que Él promete que en un futuro cercano vamos a tener esa capacidad nuevamente y la juventud. Pero en este tiempo no nos debe de preocupar de más la apariencia. Mientras nos permita Jehová las fuerzas físicas, es lo más importante. Es decir, nuestra apariencia no es importante, hermanos. ¿O sí? Hermana Belén Pérez.
Claro que sí, pero de hecho la Atalaya de 2013 decía que no está mal preocuparnos por nuestra apariencia, pero tratar de eliminar a toda costa los signos del envejecimiento, eso sí es un esforzarse tras el viento. Sí, ¿verdad? En ocasiones nos desgastamos demasiado y hay personas que quieren que cirugías y que cosméticos y que cremas por las noches y cuantas cosas se les ocurre se ponen con esa finalidad. Pero no se interesan en cultivar qué. Hermano Santillán, Sí, tanto hombres como mujeres, porque no solamente aplica para mujeres, ¿verdad? claro, Es importante que cuidemos nuestra apariencia porque representamos a Jehová, pero lo más importante es lo que somos por dentro, el adorar a Jehová, el tratar de estar bien con Jehová. ¿Por qué? Porque para Jehová lo más importante es lo que somos por dentro y también debería de ser para nosotros. Sabemos que en el nuevo mundo es cuando vamos a tener la perfección. Hasta el nuevo mundo vamos a tener un estado físico perfecto. Ahorita debemos de preocuparnos más bien porque nos dé sabiduría, nos dé más fe para que tengamos una estrecha relación con Él y darle más atención a nuestro interior, a nuestra espiritualidad, a nuestra relación con Jehová, más bien que nuestra apariencia. bien, gracias, hermano. ¿Qué otros puntos encontramos en nuestra lectura de estos capítulos de esta semana, hermana Lourdes Mendoza? Ahí en capítulo 32, versículo 3, cómo se lee ahí que Eliú se enoja con Job por haber culpado a Dios. Ahí notamos la lealtad que mostró Eliú para con Jehová y después para con Job, pues no tuvo temor de hacerle ver su error a Job, ya que él sabía que Job era bueno, solo que bajo esas circunstancias pues se equivocó. También en Proverbios 27:6 dice, las heridas causadas por un amigo son fieles. La lectura, mi hermano, me hizo ver que no por seguir teniendo la amistad de algún hermano, hermana, un familiar, voy a pasar por alto alguna situación que Jehová no apruebe. Bien. Hermana de Estrada. Sí, en Job 32:9, Eliú dijo, la edad por sí misma no hace a alguien sabio. Y es cierto, hemos visto que hay personas que son maduras físicamente, tienen años, muchos años de vida y han acumulado mucha experiencia. Sin embargo, eso no los hace personas sabias y se demuestra por sus acciones o sus palabras, que son personas tontas. Lo que realmente nos hace personas sabias es dejarnos guiar por Jehová, por su palabra, por su Espíritu Santo. Por eso es que estamos aquí en las reuniones y nos esforzamos por leer la Biblia diariamente. Muy bien, de esa manera nos hacemos sabios. Hermana Betanzos. Sí, hermano, gracias. En Job 33:3 menciona Eliud unas palabras, dice, mis palabras expresan la rectitud de mi corazón y mis labios cuentan con sinceridad lo que sé. Esto me enseña, hermano, a que debo de ser sincera al tratar con mis hermanos y eso me va a ayudar mucho para tener una buena relación con ellos. Pero en especial este texto decía la información que les puede ayudar mucho a los jóvenes cuando hablan con sus padres. Tienen que esforzarse por ser sinceros y los resultados van a ser sorprendentes. Muy bien. Hermana Mónica Soto. Sí, Job 32:13 habla acerca de que la sabiduría no viene de un humano, sino que es Dios quien la provee y en este caso también es quien corrige. Esto me hace pensar que cuando tenemos la corrección de parte de, ya sea o alguna corrección de parte del cuerpo gobernante o alguien del cuerpo de ancianos que nos corrija, pues debemos de pensar que no es un hombre, sino quién es Dios quien nos está corrigiendo. Muy bien. Hermanita. Ay. En el capítulo 33 me recuerda que aunque sea joven, también puedo dar ánimos a los hermanos mayores y también me enseña que debo pedirle ayuda a Jehová. Siempre acudir a Jehová, ¿verdad? Hermano Feria. Sí, en las palabras de Eliú, donde dice que estaba
por dentro como un vino sin respiradero, como odres nuevos a punto de reventar. Él ya había escuchado otras conversaciones, estaba esperando su turno, pero todo ese tiempo tenía un gran impulso. Ahí menciona antes que el Espíritu Santo también estaba actuando sobre él, pero él esperó pacientemente. Esto nos recuerda que en ocasiones hay que escuchar y en otras hay que hablar. Yo, por lo tanto, lo aplico a mí, que durante las reuniones aquí en la congregación me voy a esforzar para que cuando otros hermanos estén en la plataforma, yo esté escuchando. Quizá quiera saludar a alguien, quiera decirle algo, pero me voy a proponer, con base en esto, en que mis conversaciones las guarde para el final de la reunión. Muy bien. Y es una buena perla para todos, mis hermanos, porque luego nos da por distraernos. Hermana de Falcón. Hermano, ahí en los versículos 14 al 16 del capítulo 33, se muestra que en el pasado Dios hablaba una y otra vez mediante sueños y visiones, por lo que muchas personas creen que hoy día, pues Dios sigue comunicándose con ellas de la misma manera. Pero lo cierto es que los siervos del pasado pues no contaban con la palabra de Dios, tal como lo tenemos ahora. Es por eso que él utilizó y se valió de estos medios. Pero una vez completado el canon bíblico, los sueños y visiones dejaron de ser necesarios y Jehová pues destapó nuestros oídos y graba su enseñanza a través de su palabra escrita. Gracias, hermana. Un último comentario, hermana Damaris. En Job 32, 1 y 2, vemos cómo Job estaba convencido de su propia justicia. Y esto me deja ver que, pues, con sus palabras, él, pues, lastimó a Jehová, ya que el versículo 2 dice que Eliú se enfureció con Job porque éste había tratado de demostrar que él tenía razón y no Dios. Entonces Jehová utilizó a Eliú para ver cómo, pues, Job lo hizo sentir. Esto me enseña a mí que debo de tener cuidado de no juzgar ni tratar mal a mis hermanos según mi propia justicia y no ser perfeccionista, porque esto puede hacer que los demás se sientan lastimados y heridos con mis palabras. Muchas gracias. Les agradecemos a todos sus buenos comentarios, hermanos, y les invitamos a continuar preparándose para participar así como lo hicieron. Muchas gracias, hermano Bárcena. Bien, pues vamos a pasar a la lectura de la Biblia, hermanos. Vamos a abrir nuestra copia de las Escrituras o nuestra Biblia. Ahí en el libro de Job, capítulo 32, versículos del 1 al 22. Nuestro hermano Marcos Castro Arteaga tiene a su cargo esta lectura. Escuchamos, hermano. Así que como Job estaba convencido de su propia justicia, estos tres hombres dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, la familia de Ram, se enojó mucho, se enfureció con Job porque fue mucho porque había tratado de demostrar que él tenía razón y no Dios. También se enojó mucho con los tres amigos de Job porque al no poder encontrar buena respuesta, habían declarado a Dios culpable. Eliú había estado esperando para contestarle a Job, pues ellos eran mayores que él. Cuando Eliú vio que los tres hombres no tenían nada que responder, se enojó, se enfureció. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, comenzó a hablar y dijo: yo soy joven y ustedes son hombres de edad, así que me quedé callado por respeto y no me atreví a decirles lo que sé. Pensé que hable la edad y que la multitud de años enseñe sabiduría, pero es el espíritu que hay en las personas, el aliento del Todopoderoso lo que les da entendimiento. La edad por sí misma no hace a alguien sabio, ni son los hombres de edad los que comprenden lo que es correcto. Por eso digo, escúchame y yo también te diré lo que sé. Miren, espera que ustedes hablaran. Estuve escuchando sus razonamientos mientras buscaban qué decir. Les presté mucha atención, pero ninguno pudo probar
que Job estaba equivocado, ni responder a sus argumentos. Así que no digan, hemos encontrado la sabiduría. Es Dios quien la corrige, no un hombre. Las palabras de Job no iban contra mí, pero por eso no le responderé con los argumentos de ustedes. Estos hombres están desconcertados, no tienen más respuestas, no le queda nada que decir. He esperado, pero han dejado de hablar. Simplemente quedan ahí sin contestar nada más. Entonces yo también daré una respuesta. También diré lo que sé, porque estoy repleto de palabras. El Espíritu dentro de mí me obliga a hablar. Por dentro estoy como vino sin respiradero, como odre nuevo a punto de reventar. Déjame hablar para que me alivie. Abriré los labios y daré respuesta. No voy a mostrarles favoritismo a nadie, ni halagar a ningún hombre, porque no sé halagar a otros. Si lo hiciera mi creador, pronto me eliminaría. Gracias, hermano Castro. De hecho, le agradecemos mucho, ¿verdad? El esfuerzo por compartir con nosotros esta lectura y tiene puntos interesantes, ¿verdad? Usted ahí leía muy bien esta parte de, por ejemplo, el versículo 3, donde usted mencionó, habían declarado a Dios culpable, ¿sí? Y otra parte de por ahí del versículo 14, ¿verdad? Así con esa entonación, como dice la lección del versículo, la lección 12, del folleto Lectores y Maestros, ¿verdad? Mejores Lectores y Maestros. Aquí, una de las cosas que menciona el folleto para que nosotros lo tengamos en cuenta siempre que estemos leyendo, es que no sonemos ni exagerados ni forzados. Dice, cuando lea un relato, refleja los sentimientos que se expresan en él, pero no traiga la atención hacia sí mismo. Y que otras personas digan, ay, qué bonito lee el hermano, lee con mucho sentimiento, qué bárbaro, mira, ya casi llora. No se trata de eso. No se trata de hacer llorar a nadie ni que el lector esté llorando, pero sí se trata de que reflejemos los sentimientos que se expresan en lo que está escrito, ¿verdad? En este caso, nuestro hermano en esos dos versículos expresó muy bien esos sentimientos. Sin embargo, pues hay que seguir mejorando, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos que seguir mejorando en esta parte de lo que dice la lección 12, que es mostrar amabilidad y empatía, sobre todo en las lecturas, ¿verdad? Cuando estemos discursando, cuando se trate de un discurso, pues hay que pensar en los oyentes y elegir con cuidado las palabras que vamos a utilizar y también mostrar interés, ¿verdad? Pensar muy bien en el auditorio para reflejar esa lección. Bien, hermanos, pues vamos a pasar a la siguiente sección de nuestra reunión, que es Seamos Mejores Maestros. La siguiente parte, su título es Interés Sincero, lo que Jesús hizo. Vamos a ver esto dentro de la lección 1, ¿verdad? Los puntos 1 y 2 de nuestro folleto Hacer Discípulos, una obra de amor. Nuestro hermano Adrián Urbina con esta parte. Para iniciar con la consideración, hermanos, de esta parte de la reunión, vamos a ver un video. Así que si son tan amables, nuestros hermanos del audio y video, por favor. Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Dame de beber. ¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí? A mí, que soy samaritana. Si supieras, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Bien, así que como bien decía nuestro hermano Jesús López, vamos a iniciar la consideración de este nuevo folleto, una obra de amor. Y la primera pregunta, hermanos, en relación a este video es, ¿en qué se fijó Jesús antes de empezar a hablar con la mujer?
Hermana Claudia, por favor. Sí, hermano, fue observador, se fijó en lo que estaba haciendo la samaritana, que iba a sacar agua del pozo. Entonces, ahí aprovechó para dar el mensaje. Bien, muchas gracias, hermana, qué amable. Hermana Linda. Sí, hermano, y podemos ver que aunque no había buenos tratos entre los judíos y los samaritanos, Jesús fue muy observador y la trató a ella con mucho respeto. Claro, con dignidad. Muy bien, gracias, hermana, también por esa observación. El inciso B dice, Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué fue una buena manera de empezar la conversación? Muchas gracias. Por favor, hermana Mónica Soto. Sí, como ya se me comentó, Jesús sabía los antecedentes que había entre los samaritanos y los judíos, de tal manera que el hecho que él le dirigiera la palabra a esta mujer iba a despertar su curiosidad de saber por qué le estaba pidiendo eso, ¿no? Y de tal manera que iba a poder entablar una conversación. Exactamente, muy bien, muchas gracias, hermana Mónica. Hermana Ani, por favor. Y además los samaritanos eran seguidores de la religión de Samaria, es decir, ella era de otra religión. Quizás si Jesucristo hubiera empezado la conversación con temas religiosos, probablemente no la hubiera escuchado. Así que utilizó lo que estaba haciendo para poder entablar una conversación y así romper el hielo. Muy bien, qué interesante, muchas gracias, hermana Ani. Así que, ¿qué aprendemos entonces del ejemplo de Jesús cuando estamos predicando? Hermana Ana de Estrada. Sí, que muchas veces es mejor comenzar una conversación cotidiana de algo que interese a las personas, algo que esté a su alrededor. Si estamos de casa en casa, pues si tienen juguetes en el patio, algo que veamos que está relacionado con la vida de las personas. Y después ya podemos introducirnos para darles el mensaje. Claro, muchas gracias, hermana de Estrada. Por cierto, ¿qué relación guarda digamos que el principio bíblico que viene al inicio de la lección con el video? ¿Por qué se habrá escogido este principio bíblico, el de 1 Corintios 13, 4 y 5, para esta lección de interés sincero? ¿Qué relación tendrá? ¿Por qué escoger este texto? ¿Qué tiene que ver con el interés sincero y de acuerdo a lo que vimos en el video también? Por favor, hermana de Falcón, Genoveva. Bueno, el texto dice que el amor no busca sus propios intereses y el Señor Jesucristo ahí no buscaba sus propios intereses, sino los de la mujer, el de beneficiarla y ayudarla para que también ella conociera acerca de la verdad. Muchas gracias. Y es que estaba cansado. Jesús, ¿qué hora era del día ya? ¿Verdad? ¿Y quién va a tener ganas de predicar después de cansancio físico? Pero aquí está el interés sincero por parte de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos mucho, hermano Urbina, por esta consideración, ¿verdad? Y lo que aprendemos de Jesús. Ahora vamos a ver la otra parte, ¿verdad? Vamos a ver el mismo folleto, hacer discípulos, una obra de amor. En el punto, bueno, la lección 1, los puntos del 3 al 5, el título es Interés sincero. Imite a Jesús. Vamos a escuchar con esta parte a nuestro hermano Rafael Maldonado. ¿Qué hacía Jesús para empezar conversaciones? La lección 1 se basa, como ya se comentó, en 1 Corintios 13, 5 y 8. Porque el amor no busca sus propios intereses. Y eso fue lo que lo movió al primero, cansado, hambriento, las 12. Cuando acabamos la predicación a las 12, uno comprende cómo se siente. Eran como las 12. Pero el interés sincero lo motivó a hablar con ella. A conversar con ella más bien. A conversar con ella. El interés sincero. Bueno,
¿Cómo podemos imitarlo? Según lo que ya se vio, lo que se analizó. Ahora, ¿cómo podemos imitarlo? Podemos ver tres maneras que Jesús usó partiendo del interés que mostró por la mujer. Fue flexible, observador y la escuchó. ¿Cómo podemos imitarlo? Siendo flexibles. Voy a necesitar un hermano que me apoye. Ya, perdón, hermano. Sí. ¿Cómo podemos imitarlo siendo flexibles? Sí, pues en vez de empezar las conversaciones o la conversación con lo que yo ya tenía en mente, hablarle a la persona, mejor voy a ver qué es lo que le interesa a ella, tratar de ver sus circunstancias, qué es lo que está haciendo y entonces sí, pues adaptarme a la presentación que a ella le interesa. Correcto. Antes, dice ahí el párrafo, quitémonos ese chip. Antes era el tema de conversación que dice, las ideas del tema de conversación, dice 2 Timoteo 3:16. Quitémonos ese chip. Ahora, ¿qué le interesa a la persona? Ahí hay dos maneras prácticas que podemos usar. ¿Cuáles son? A y B. Hermana de Ruano, por favor. Sí, pues la A puede ser que está saliendo en las noticias, ¿no? Podemos hablar de algún tema como lo que pasó antier, el terremoto de Japón, o algo de interés personal de las personas, si tienen hijos, cómo adaptarnos, ¿verdad? A precisamente estos temas. Y la B, de qué hablan los vecinos y mis compañeros de trabajo o mis compañeros de clase. Y en base a eso, pues prácticamente también podemos elegir un tema de interés para cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias. Filipenses 2:4 dice que no hay que buscar nuestro interés, sino el de los demás, ¿verdad? Así como menciona nuestra hermanita. Pero, ¿qué hay si la persona ya buscamos la manera de conversar con ella mediante una noticia, algún problema del trabajo, de la escuela, del vecindario? Pero no, ella saca otro tema. ¿Qué podemos hacer? Hermano Bárcena, por favor. Sí, hermano, dentro de ser observador, también cómo va vestida, qué me dice su ropa, su apariencia, si estamos en el servicio de casa en casa, qué me dice su vivienda sobre sus creencias o su cultura. De esa manera nosotros podemos hacer quizás preguntas apropiadas o dar el mensaje de tal manera que atraigamos su atención a la escritura y de esa manera ella se pueda interesar en las cosas que Jehová está pidiendo de todos nosotros, hermano. Muy bien, muchas gracias. Ya nos dio un pincelazo del párrafo número 4. Pero hay un principio en 1 Corintios 9, del 20 al 23, que dice que Pablo se hacía a los judíos como judío, a los griegos como griego. Y así, él se adaptaba. Hoy en la mañana un señor que estaba barriendo, empezamos la conversación y él dijo, bueno, yo creo que lo que hay que cambiar es al ser humano. Todos somos malos. Él puso el tema. Ahí está ahí el tema. El ser humano tiene que cambiar porque somos malos. Él puso el tema. Ya ni le busqué. Aplicando el principio de 1 Corintios, ¿verdad? Y ahora sí podemos pasar a lo que yo comentaba nuestro hermanito Bárcena, perdón. ¿Cómo nos ayuda a ser observadores? Jesús lo notó. ¿Cómo nos ayuda a ser observadores? También ahí hay 3 puntos, A, B y C. Comentario. Hermana de García, Cielo, por favor. Al ser observadores, hermano, podemos ver qué es lo que está haciendo la persona en ese momento y también pues podemos intuir qué puede llegar a estar pensando, ¿verdad? Eso, ese es el A. ¿Qué está haciendo? Está barriendo. O cosas así. ¿En qué estará pensando? El punto B, por favor. Hermana de Gómez, por favor.
Y también habla acerca de que si es un buen momento para conversar. Quizás la persona esté cocinando, esté cuidando a una persona mayor o quizás esté hablando por teléfono, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también debemos de ser muy observadores porque a veces nosotros queremos dar nuestra presentación, ¿verdad? Y el ver que la persona está ocupada pues sería algo inoportuno. Correcto, bien. ¿Será el momento correcto para conversar? A veces estamos frente a la puerta, tocamos la puerta, ya nos esperamos un ratito, volvemos a tocar otra vez, estamos un ratito, y de repente llega una persona y empieza a abrir la puerta. ¿Será ese un momento para conversar con ella? Si somos observadores y mostramos interés por ella, no llegue a su casa. Ahí Mateo 7:12 dice, hagámosles a otros lo que queremos que nos hagan a nosotros. A mí no me gustaría que llegar de servicio y estar abriendo la puerta y que llegara un vendedor a decirme, oiga, mire, déjame llegar. A mí no me gustaría eso. Déjame llegar. Si quieres, luego ven un par de horas más tarde. Sí, y nos faltó el punto B. Hay que recargarlo. Por favor. Hermana Estrada, por favor. Debemos observar también su apariencia, su ropa o su vivienda. Muchas veces lo que visten, lo que expresan, o a veces hasta en la ventana tienen alguna imagen, algún crucifijo, y eso nos habla de sus creencias. Entonces, si observamos todos esos detallitos, vamos a saber de qué tema hablarles. Muy bien. Jesús se fijó porque ella sabía que la samaritana tenía una idea diferente, que los samaritanos adoran de una forma y los judíos de otra. Jesús lo tenía presente y por eso conversó con ella. Dedujo, es samaritana, su creencia es esta. Lo dedujo por lo que cree. Y por último, un tercer punto muy práctico. ¿Cuál es? Hermana de Feria, por favor. Y al ser observadores también identificamos si es un buen momento para hablar. Y sí, la verdad es que a veces pues despertamos a las personas, salen en pijama, enojadas, con trabajos abren los ojos, o vemos que están muy apuradas y que realmente tienen que ir a trabajar, entonces no nos prestarían atención. Por eso es la importancia de observar si es que es un buen momento para hablarles. Muy bien. Ahora, por último, el punto del párrafo 6. Que se divide en A y B. Una cualidad muy hermosa que Eliú la tuvo. Hermana de López, por favor. Sí, el saber escuchar, ¿verdad? No hablar nosotros demasiado, sino dejar que la persona se exprese. Así vamos a saber su punto de vista y ya cuando lo creamos oportuno, hacerle algunas preguntas. Eso es, saber escuchar y también saber qué preguntas hacer. Porque se ve raro que una persona que no conozco toque mi puerta y yo la abra y me haga preguntas personales. Eso se ve raro. Si es oportuno, hacer preguntas. Si van sobre la conversación, hacer preguntas. Recordemos Santiago 1:19. Ser lentos en cuanto a hablar. Lentos. Rápidos para escuchar a la persona. Eso nos va a decir mucho de ella, qué cree, qué piensa, qué le inquieta. Y vamos a darle rumbo a la conversación. Recordemos, interesémonos en la persona, seamos flexibles, observadores y sepamos escuchar. Muchas gracias, hermano Maldonado, ¿verdad? Le agradecemos también esta consideración de imite a Jesús mostrando amor sincero. Bien, hermanos, pasamos a la última parte de nuestra reunión, ¿verdad? El último tramo de nuestra reunión, que es nuestra vida cristiana. Vamos a entonar la canción 116, por favor, y los que puedan ponerse de pie, pues pueden hacer, ¿verdad? Esta canción 116 se basa en Efesios 4:32. El título es Seamos amables y bondadosos.
Bien, pues los invitamos a sentarse, hermanos, a tomar asiento, mejor dicho. Y ahora sí vamos a disponernos a disfrutar del informe 8 del 2003 del Cuerpo Gobernante. Por favor, hermano. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestro nuevo informe. Comencemos con un breve repaso de algunos desastres que han estado afectando a nuestros hermanos en los últimos meses. En septiembre, nuestros hermanos de Grecia soportaron lluvias intensas y grandes inundaciones. En octubre, nuestros hermanos de México se enfrentaron a un huracán de categoría 5 que causó daños muy extensos. Y en noviembre, nuestros hermanos de Filipinas sufrieron un terremoto de magnitud 6,7. Por desgracia, a causa del terremoto, murió una de nuestras hermanas y resultaron heridos 10 hermanos y hermanas. Oramos siempre por las víctimas de los muchos desastres naturales que están sucediendo en todo el mundo. Les damos las gracias a todos por su apoyo y sus oraciones. Algunos están colaborando en las labores de socorro. Muchos de ustedes, además, demuestran su generosidad haciendo donaciones que nos permiten cubrir las necesidades de todos nuestros hermanos y reconstruir sus casas y sus salones del reino. Les estamos muy agradecidos por su ayuda. En nombre del Cuerpo Gobernante, muchas gracias. Ahora, el resto del informe llevará el siguiente título: Nos recomendamos como ministros de Dios. Estas palabras se toman de 2 Corintios 6:4. Allí el apóstol Pablo dijo: Nos recomendamos como ministros de Dios en todo lo que hacemos. ¿Y eso qué significa? La nota de estudio en inglés dice que el verbo griego traducido como nos recomendamos da la idea de probar o demostrar ser. ¿Y cómo demostramos nosotros que somos ministros de Dios? Una forma importante es con nuestra apariencia. Todos queremos dar una buena imagen del Dios al que amamos y servimos. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando los principios bíblicos. Por ejemplo, pensemos en el principio que aparece en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada y arreglarse con modestia y buen juicio, no con peinados de trenzas y oro o perlas o ropa muy cara, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que afirman tener devoción a Dios. Aunque estos consejos van dirigidos a las mujeres cristianas, los principios son aplicables tanto a hombres como a mujeres. Así que una manera en la que todos nos recomendamos como ministros de Dios es asegurándonos, en todo momento, de tener una apariencia apropiada y modesta que demuestre siempre buen juicio. ¿Quiere decir esto que todos los testigos debemos tomar siempre la misma decisión? ¿Debemos usar uniforme? ¿O arreglarnos y vestirnos todos de la misma manera? Claro que no. Hay más de 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo, y todos venimos de una gran variedad de culturas. Jehová nos ha traído a todos a su pueblo, y a él le encanta la variedad. Pero una pregunta: ¿qué hay de dejarse la barba? ¿Está bien que un hermano lo haga? Para responder esa pregunta, estemos atentos al siguiente video. En él se habla de la historia de la barba en el pueblo de Jehová. Veamos. En la época de los patriarcas, era normal que los hombres se dejaran la barba, y los israelitas continuaron con esta costumbre. De hecho, un hombre solo se afeitaba cuando era humillado o estaba de luto. Por ejemplo, el rey de Amón humilló a los siervos de David afeitándoles las barbas. David, para proteger su dignidad, les dijo: quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba, y después regresen.
Siglos después, el profeta Ezequiel se afeitó la barba y la cabeza para simbolizar la angustia y la tristeza tan profundas que pronto habría en Jerusalén. ¿Y Jesús? ¿Llevaba barba como cualquier otro israelita? Durante años, en nuestras publicaciones, Jesús casi siempre aparecía totalmente afeitado, y eso se basaba en conclusiones a las que habían llegado algunos arqueólogos. Pero en 1968, la Atalaya analizó las pruebas que aportaban la Biblia y otras fuentes históricas más confiables. Ninguno de los 4 evangelios indica que el aspecto de Jesús fuera diferente al de los demás. Él siguió las mismas costumbres que los demás judíos de su época, así que tenía barba. Desde que se publicó aquella revista, los videos y las imágenes de nuestras publicaciones han mostrado a Jesús con una barba bien arreglada. Para cuando se fundó la congregación cristiana, los romanos tenían la costumbre de afeitarse. ¿Se esperaba que los cristianos judíos se afeitaran? ¿O quizás que los cristianos gentiles se dejaran la barba para parecerse más a los hermanos judíos? Por lo visto no. Las escrituras no mandaban que los siervos de Dios se dejaran barba, pero tampoco que se la afeitaran. Así que era una cuestión de decisión personal. A finales del siglo XIX y principios del XX, llevar barba era algo normal, incluso para los estudiantes de la Biblia, como puede verse en estas fotos de algunos peregrinos que viajaban para la organización. El hermano Russell también tenía barba. Un redactor de un periódico dijo de él que era un ministro de apariencia bien arreglada. También dijo: nunca pensé que fuera diferente a otros miles de predicadores. Su barba blanca, poblada y suave es la barba de un patriarca, un padre. Transmite confianza. Poco después de la Primera Guerra Mundial, afeitarse volvió a ponerse de moda. En esta foto de 1919, vemos que la mayoría de los peregrinos ya no llevaban barba. Por eso, aunque en ese tiempo nuestras publicaciones no dijeron casi nada del tema, muy pocos hermanos se dejaban la barba. A partir de los 60, en muchos países, la barba empezó a relacionarse con personas que se rebelaban contra las autoridades. En esos lugares, la mayoría de los hombres, tanto testigos como no testigos, preferían afeitarse. Como la barba se asociaba a esta actitud rebelde, la mayoría de los hermanos que tenían barba no eran siervos ministeriales ni ancianos, ni recibían otras responsabilidades. Con el paso del tiempo, en algunos países llevar barba fue cada vez más común y no se asociaba con un espíritu rebelde. En esos lugares, algunos hermanos que tenían barba eran nombrados siervos ministeriales o ancianos. Últimamente es muy normal dejarse la barba cada vez en más países. Entonces, ¿cómo deberíamos ver a un hermano que decide dejarse la barba hoy en día? Al final del video, se hizo una pregunta interesante. ¿Cómo deberíamos ver a un hermano que decide dejarse la barba hoy en día? El cuerpo gobernante me pidió que leyera el siguiente anuncio. Un buen número de sucursales por todo el mundo nos ha escrito para explicar que siguen surgiendo preguntas sobre si es apropiado que un hermano, que sea siervo ministerial o anciano, tenga barba. Después de orar y analizar el asunto, el cuerpo gobernante ha decidido que es necesario aclarar el tema. El cuerpo gobernante no le ve ningún problema a que los hermanos tengan barba. ¿Por qué no? Porque la Biblia no condena el uso de la barba. Y no solo eso, con el paso del tiempo hemos notado que en muchos lugares no se ve mal que hombres con puestos de responsabilidad en el gobierno o en los negocios tengan barba. Así que si un hermano quiere dejarse barba, es una decisión personal. Los requisitos que tiene que cumplir un hermano para ser anciano o siervo ministerial están relacionados con su espiritualidad y no con el hecho de que tenga o no tenga barba. Esto también es aplicable a los siervos especiales de tiempo completo en Betel y a los que sirven en el campo, como precursores especiales, misioneros y superintendentes de circuito. De acuerdo con Romanos 14:4, ni los ancianos ni ningún otro cristiano deberían juzgar a un hermano que decida llevar barba. Esperamos que estas ideas nos ayuden a mantenernos alerta para no dejar que nada cause divisiones entre los siervos de Jehová. Fin del anuncio del cuerpo gobernante. Puede que surjan algunas preguntas a raíz de este anuncio, como por ejemplo, ¿por qué el cuerpo gobernante aclara este punto ahora?
Bueno, en 1 Corintios 7:31 el apóstol Pablo escribió bajo inspiración: la escena de este mundo está cambiando. En nuestras publicaciones se ha explicado que Pablo tal vez se estaba refiriendo a un teatro donde las escenas cambian rápidamente y donde los actores entran y salen del escenario. De acuerdo con el principio detrás de lo que escribió el apóstol Pablo, la manera de arreglarse ha cambiado con los años. Por ejemplo, cada vez hay más hombres que llevan barba y que ocupan puestos muy importantes en la comunidad y que son respetados por la gente. Otra pregunta: ¿cómo deberíamos ver a un hermano que decide dejarse la barba? Pues deberíamos seguir el consejo de Jesús en Juan 7:24. Dejen de juzgar por las apariencias. Como vimos en el video, la manera de arreglarse ha ido cambiando con los años. Y no todos esos cambios han sido malos. Seguramente, ninguno de nosotros elegiría vestirse y arreglarse como lo hacía la gente en tiempos bíblicos. Ni siquiera como se vestían hace un siglo. De hecho, la mayoría de nosotros elegimos vestirnos como lo hace la gente ahora, y no como lo hacía hace muchos años. Por lo general, no está mal que nos vistamos y que nos arreglemos como lo hace la mayoría de la gente de nuestra comunidad, siempre y cuando el estilo que elijamos no pase por alto algún principio bíblico. Queremos asegurarnos de que nuestro aspecto refleje limpieza, modestia y buen juicio. Una pregunta más: ¿cómo podemos promover la unidad en vista de este anuncio? Puede que este informe provoque en algunos fuertes emociones. Por ejemplo, puede que algunos piensen que por fin han sido reivindicados. Quizá digan: esto es lo que yo he estado diciendo por mucho tiempo. Esto demuestra que yo tenía la razón. Siempre la tuve. Pero otros quizás se sientan molestos. Tal vez piensen: llevo muchos años defendiendo nuestra manera de entender este punto, y ahora me siento decepcionado. Pero, ¿está bien alguna de estas dos reacciones? Lo cierto es que no. Leamos lo que el apóstol Pablo escribió por inspiración en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo en lo que dicen, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. ¿Cómo podemos aplicar ese principio en este caso? Bueno, si hemos estado defendiendo nuestra propia opinión sobre este tema, que era contraria a lo que decía la organización, ¿estábamos fomentando la unidad? ¿Ayudábamos a los hermanos a estar completamente unidos en la misma forma de pensar? Está claro que no. Cualquiera que hiciera eso tiene que corregir su actitud. Y por el contrario, si hemos defendido lealmente la guía de la organización durante años, ¿tenemos razones para arrepentirnos de haberlo hecho? Obviamente no. Jehová valora mucho nuestra lealtad y también aprecia que seamos humildes, sumisos y obedientes a las instrucciones que recibimos de su organización. Allá en el siglo I, algunos cristianos permitieron que el tema de la circuncisión los dividiera. Pero el Espíritu Santo hizo que el cuerpo gobernante aclarara ese asunto para fomentar la unidad. Del mismo modo, hoy el cuerpo gobernante se esfuerza por promover la unidad. En ningún caso queremos que el tema de la barba cause divisiones entre nosotros. Todos tenemos que recordar que la parte terrestre de la organización de Jehová siempre trata de reflejar lo que hace la parte celestial. Trata de mantenerse a su paso. ¿Recuerdan la velocidad con la que se movía el carro de la visión de Ezequiel?
tan rápido como el relámpago. Tanto los que intentan ir por delante del carro, queriendo imponer cambios antes de tiempo, como los que se quedan atrás, resistiéndose a aplicar cambios que vienen del esclavo fiel, no se mantienen al mismo paso que la organización de Jehová. En conclusión, ¿verdad que estamos agradecidos por esta manera tan equilibrada de ver este asunto? Jehová nos trata con respeto. Él le da a cada hermano la libertad para tomar la decisión de llevar barba o no. Estamos seguros de que todos ustedes quieren mantenerse al paso, corregir su actitud si es necesario y seguir sirviendo a Jehová con lealtad, fomentando el amor y la unidad entre todos nuestros hermanos. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting. Muchas gracias, hermanos. Bien, pues ahora vamos a continuar con nuestra reunión. El estudio bíblico de la congregación, que es el capítulo 4 de nuestro libro Testimonio Completo, y se va a considerar el recuadro de la página 30. Nuestro hermano Carlos Feria y nuestro hermano Tomás Estrada como su lector. ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar conoció a Jesús? Bueno, vamos a hablar del apóstol Pablo, de algunas características que son propias, ¿verdad? De una persona, como mencionaba el capítulo 4, comunes y con poca educación. Pero menciona aquí el recuadro que estaremos analizando. Pedro, un pescador que se convierte en un apóstol muy dinámico. Vamos a leer el primer párrafo. Adelante, hermano Estrada. El apóstol recibe en la Biblia 5 nombres: Simeón, tomado del hebreo; Simón, equivalente griego; Cefas, en arameo; Pedro, equivalente griego de Cefas; y el nombre compuesto Simón Pedro. Muchas gracias. Pues esta parte vamos a hacer algunas preguntas nada más para hacer un repaso de este recuadro interesante. A ver, está sencilla. ¿Quién nos dice los diferentes nombres que tenía este pescador? Hermanita, aquí enfrente, Lupita. Gracias, hermano. Lo registra Mateo 10:2, donde dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón Pedro, allá que se llama Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Muchas gracias, ¿verdad? El primero es Pedro, pero tiene otros nombres. ¿Cuáles son estos otros? A ver, allá Matías. Simeón. Simeón, muchas gracias. ¿Y quién nos dice los restantes? Hermana de Jesús, Damaris de Jesús. También es Simón, Cefas, Pedro y el nombre compuesto Simón Pedro. Excelente, ¿verdad? Así que tenía diferentes nombres. Esto sucede cuando alguien se encuentra quizá en otro país. Por ejemplo, cuando alguien va a Estados Unidos, a veces lo llaman por un nombre u otro similar en ese idioma. Pasemos al siguiente párrafo. Estaba casado y en su casa también vivían su hermano y su suegra. Era de Betsaida, una ciudad al norte del mar de Galilea, y después se mudó a la cercana Capernaum. Se dedicaba a la pesca. De hecho, fue en la barca de Pedro donde Jesús se sentó para dar un discurso ante la multitud reunida a orillas del mar de Galilea. Justo después, Jesús le dijo que echara las redes al mar, y Pedro sacó un montón de peces de forma milagrosa. Al ver que se había asustado, Jesús le dijo: ya no tengas miedo, a partir de ahora estarás pescando hombres. Trabajaba con su hermano Andrés y con Santiago y Juan, pero todos ellos dejaron el negocio para aceptar la invitación de Jesús de ser sus seguidores. Un año más tarde, Jesús lo eligió como uno de sus 12 apóstoles, que significa enviados. Muchas gracias. Ahora, ¿qué nos mencionan acerca de las características de Pedro?
¿Qué es lo que lo hacía una persona común? Hermana, por favor, de este lado. ¿Sí? Pedro era un hombre casado, era natural de Betsaida, trabajaba en la pesca y fue uno de los que escogió Jesús para ser sus seguidores. Muchas gracias, hermana Rebeca. ¿Qué otros aspectos de este apóstol podemos identificar aquí? Hermana Emma Tapia. Sí, se menciona también que Pedro ahora tenía una barca y fue en esa barca donde Jesús se sentó para dar un discurso. También él dice que se mudó de Betsaida a Capernaum, así es que Pedro era básicamente una persona común. Así es, ¿verdad? Un trabajo normal, no era algo extraordinario. Vivía en condiciones quizá de la mayoría de las personas, pero a diferencia de los demás, ¿qué hizo él que otras personas no llegaron a hacer y que lo hizo especial en este caso? A ver, hay una manita ahí atrás. No ubico quién es. Sí, dice, trabajaba con su hermano Andrés y con Santiago y Juan, pero todos ellos dejaron el negocio para aceptar la invitación de Jesús de ser sus seguidores. Ay, muchas gracias, excelente. Ese es el punto, ¿verdad? Que queríamos destacar. Muy buen comentario. Pues a diferencia de todas las personas, aceptó la invitación de Jesús de seguirlo. Vayamos a ver qué otras características tenía este ahora discípulo de Jesús. Jesús le pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran en ciertas ocasiones especiales. Por ejemplo, vieron la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la angustia que sintió Jesús en el jardín de Getsemaní. Y fueron ellos, junto con Andrés, quienes le preguntaron por la señal de su presencia. Ahí está, muchas gracias. Jesús tenía varios discípulos. En realidad tenía muchísimos discípulos, pero él escogió a 2 en particular. ¿Qué cosas o qué características tenía Pedro que también lo hicieron diferente a los 12? O que fue especial, ¿verdad? Y menciona aquí el párrafo. Hermano Abel Bárcena. Sí, hermano, estuvo entre las, pues él tuvo el privilegio de ver la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, y pues se angustió, ¿verdad? Se angustió cuando supo acerca de la muerte de la hija de Jairo y la resucitó, hermano. Muy bien, gracias. Bueno, pues estuvo en estas ocasiones especiales acompañando a Jesús, ¿verdad? Hermana Lourdes Mendoza. Esa ocasión tan especial en Lucas 22, 39 a 46, cuando Jesús está orando, lo fortalece un ángel y sus gotas de sudor se hacen pues sangre. Y entonces Pedro también estaba, pues aún dice que a una distancia, ¿verdad?, de tiro de una piedra, y estaba durmiendo. Pero sin duda que demostró con eso, al estar cerca de Jesús, demostró pues también valor e interés por él, por su maestro. Estaba cansado, sí es cierto, pero estaba ahí. Así es. Pues todos estos seguramente, ¿qué lograron en Pedro? Aquí, hermanita, ¿quiere comentar, hermana Rosita? Sí, también fueron ellos quienes le preguntaron lo que se encuentra en Mateo 13:4, cuando le dijeron, dinos cuándo será la conclusión del sistema de cosas y qué será la señal de tu presencia. Muy bien. ¿Qué habrá logrado todos estos eventos en este discípulo de Jesús, en Pedro? ¿Qué se imaginan que habrá sido para él presenciar, por ejemplo, la transfiguración? Esta donde a Jesús dice que le brilla el rostro y aparecen a un lado de él Elías y Moisés. O también cuando resucitó
a la hija de Jairo. ¿Qué efecto creen que pudo haber tenido en este discípulo? Hermana Rosario Hernández. Gracias, hermano. Bueno, además de sentir pues maravilla y sorpresa al presenciar estos eventos, yo creo que él sintió mucho agradecimiento precisamente por haber sido elegido para esas cosas tan importantes. Muchas gracias. Hermana de Estrada. Y obviamente su fe debió haberse hecho más fuerte al ver todos esos actos que hizo Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? También se fortaleció su fe. Vayamos al tercer parrafito del recuadro. Pedro era directo, dinámico y un tanto impulsivo. Por lo que se ve, acostumbraba a expresar su opinión antes que los demás apóstoles. De hecho, los evangelios recogen más palabras de él que de los otros 11 juntos. Muchas veces los demás estaban callados, pero él estaba haciendo preguntas. Y fue el único que se negó a que Jesús le lavara los pies. Pero luego, cuando él lo corrigió, le pidió que le lavara también las manos y la cabeza. Bueno, pues ya vimos qué aspectos hacían de Pedro a alguna persona que era común, pero ahora están destacando algunas características de su personalidad que lo hacían especial. ¿Cuáles eran estas? Sofi, Feria. Gracias. Dice que era directo, dinámico y un tanto impulsivo. De hecho, en Mateo 19, del 27 al 29, dice que Pedro le dijo, mira, que nosotros hemos dejado todo para seguirte, que vamos a recibir a cambio. Entonces, pues a lo mejor los demás apóstoles estaban callados, sin decir ese tipo de preguntas, pero Pedro, sus dudas, quería que se las contestara Jesús. Muy bien, gracias, Sofi, por hacer referencia, ¿verdad?, a este relato. Hermano Andrés García. Y también en el párrafo nos relata que fue el único que no le permitía a Jesús que le lavara los pies, pero cuando le dijo algunas palabras, él le pidió que le lavara las manos y la cabeza también. Así es. Hermana Genoveva. Y pues ya como vimos, él era muy directo e impulsivo y siempre acostumbraba a expresar su opinión antes que los demás apóstoles. Ahí está. Así que, pues son características que destacan de este discípulo. Y en todas las congregaciones, ¿verdad? Siempre encontramos un hermano que hasta dice él mismo, soy claridoso, y ya vemos que a veces anda así muy impulsivo. Pues aquí en el grupo de los discípulos de Jesús había uno, y ese era Pedro, como ya vimos. Vamos a ver ahora otras características. Un día se dejó llevar por los sentimientos e intentó convencer a Jesús de que no tenía que sufrir ni ser ejecutado, pero éste le dijo con firmeza que estaba equivocado. Por otro lado, la noche antes de que Jesús muriera, Pedro le prometió que él nunca lo abandonaría aunque los demás lo hicieran. De hecho, cuando lo arrestaron, tuvo el valor de defenderlo con la espada y de seguirlo hasta el patio del sumo sacerdote. Aún así, poco después, lo negó 3 veces, pero luego lloró amargamente al darse cuenta de lo que había hecho. ¿Qué otras características identifica de este discípulo de Jesús, de Pedro, con estos relatos que acabamos de hacer referencia o que se hacen referencia en el párrafo? Hermanita Perlita de Hermano. Sí, pues hasta cierto punto vemos que el apóstol Pedro era sentimental, porque dice convencer a Jesús de que él no tenía que sufrir una vida tan dura, ¿verdad? Es cuando en el relato de Mateo 16, 21 al 23, el Señor Jesucristo le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque no estás pensando como mi Padre, sino estás pensando como los hombres. Entonces vemos que de alguna manera él tendía a dejarse llevar un poco por sus sentimientos. Ahí está, ¿verdad? Una característica importante, interesante de este discípulo. ¿Qué otra usted identifica allí? Hermana de López, por favor, allá atrás. Sí, también tenía valor, porque incluso cuando lo arrestan a Jesús, dice que él tiene ese valor para defenderlo, incluso lo va siguiendo hasta el patio donde lo llevan, ¿verdad? Era impulsivo, pero también era valeroso. Así es. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Son 2 características interesantes. Por favor, de este lado, mi hermana
Hermana Bautista. Pedro era bastante impulsivo, pero también tenía muchísima fe. Recordemos que cuando llegaron los soldados a prender a Jesús, él sacó la espada y córrele a cortarle la oreja al esclavo. Y aparte de eso, era tan impulsivo que decía, yo Señor, yo iría contigo, pero en el momento también le daba miedo como cualquier humano y se arrepentía y lloraba por los errores que cometía. Así es, ¿verdad? Son características que lo hacen muy humano y que nos ayudan a identificarnos con él. Muchas gracias, hermana Bautista. Pasemos al siguiente párrafo. Justo antes de que Jesús se apareciera ya resucitado en Galilea, Pedro dijo que iba a pescar y otros apóstoles fueron con él. Cuando Pedro reconoció a lo lejos a Jesús, que estaba en la playa, se lanzó de la barca y llegó nadando a la orilla. Jesús le estaba preparando pescado para desayunar. Mientras ellos comían, le preguntó a Pedro si lo amaba más que a estos, refiriéndose a los pescados. De este modo, lo animó a que lo siguiera todo el tiempo, en vez de dedicar sus energías a la pesca o a cualquier otro oficio. Muy bien, ¿qué características de este discípulo podemos identificar en el relato de Juan capítulo 21, versículo 1 al 22? ¿Qué cosas le gustaban? ¿Cómo era su personalidad? Hermana Marisa. Hermano, gracias. Pues nuevamente se ve lo dinámico que era y lo impulsivo, porque cuando alcanza a ver a Jesús fue el primero en correr a verlo. Y entonces cuando llegó con Jesús, él dice que le estaba ya preparando pescado, así es que ese hecho de que se haya acercado el primero a Jesús denota otra de sus características, ¿verdad? Que él no se esperaba, quería también pues ser el primero. Así es, muchas gracias. Hermano Maldonado. Y sí, cuando él vio a Jesús, que estaba en la barca y Jesús estaba un poco más allá en la orilla, él pudo haber sentido mucha vergüenza. Híjoles, lo negué. Pero en vez de eso se metió un clavado. Se metió un clavado y corre y va nadando hasta él. Va nadando hasta él. Quiere decir que estaba muy arrepentido y que él deseaba verlo porque lo amaba. Estaba feliz porque ya estaba resucitado y ahí estaba frente a él. Y cuando Jesús le dice, pues que pastoree a sus ovejitas más que a su negocio de pesca. Él no duda y estaba casado y tenía a su suegra, algún arreglo hizo. Pero él no duda y todo su tiempo, todas sus energías a partir de ese momento fueron para servir de tiempo completo. Así es, ¿verdad? Incluso mencionaba el libro Perspicacia que es posible que su esposa lo hubiese acompañado a alguno de sus viajes, como se acostumbraba. ¿Y qué lecciones, por ejemplo, de este relato podríamos extraer para nosotros al ver su actitud, al ver sus ganas? Ahí ya vemos la forma en la que él actúa. ¿Qué cosa podemos nosotros aprender? Hermanita Claudia. Sí, hermano, gracias. Bueno, que el apóstol Pedro, él no se quedaba pasivo, no se quedaba quieto, siempre quería participar, quería, como dice aquí, era dinámico el apóstol Pedro. Entonces también nosotros no quedarnos pasivos, siempre querer participar en los privilegios en la congregación. Muy bien, gracias. Hermano Alfredo. Sí, de hecho Jesús vio ese ímpetu, ese ánimo que tenía, esas energías, y le dijo que más bien apacentara a sus ovejitas, que las cuidara. Entonces dándole a entender que ese ánimo lo ocupara más bien para seguirlo a él y hacer la voluntad de Jehová. Igual eso puede pasar a nosotros. En vez de dedicar nuestro tiempo a trabajar, a conseguir riquezas o posesiones, pues mejor ese ánimo y nuestras energías lo podemos usar para servirle más a Jehová. Es más fácil. Muy bien, gracias. Hermana de Feria. Y es que la pregunta que le hizo Jesús en ese momento, le dijo, ¿me quieres más que a estos comparándolo con los pescados? Pues ya implicaba o Jesús sabía que sí le tenía afecto a su oficio, porque le dijo, ¿me quieres más que a estos? Entonces,
Claro, podemos tener en la actualidad algún sentimiento de apego, algo que nos guste mucho, no sé, alguna actividad, algún deporte, qué sé yo, pero lo que queremos destacar es que Jesús quería que viera que era más importante el hacer discípulos, el predicar, que cualquier otra cosa. Así es. Hermana, allá atrás, hermana Rocío Lejarazo. Sí, y qué importante es que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todas las características que tenía Pedro, ¿verdad? De impulsivo, de que lo negó, de que se opuso, ¿verdad? A que se realizara el propósito de Jehová, lo consideró importante para realizar esta obra. Ya en el libro de Hechos vemos cuánto trabajo le dio para que ayudara a otras personas. Así que si nosotros en algún momento nos sentimos que no somos merecedores, si Jehová nos está mandando, debemos de hacer ese trabajo que Jehová nos manda. Así es, muchas gracias. Pues vamos al siguiente y último parrafito del recuadro. Jesús le dio poder a Pedro para ser apóstol entre los circuncisos. Así que estuvo predicándoles las buenas noticias a los muchos judíos de la ciudad de Babilonia alrededor de los años 62 a 64. Allí escribió su primera carta y quizás también la segunda. Sin duda, Pedro fue muy dinámico y compasivo al cumplir su comisión. Muchas gracias, hermano Estrada, por esa buena lectura. Hermanos, ¿qué podemos identificar que logró un hombre común y corriente, un pescador, alguien sin una formación escolar, filosófica, alguien quizá con defectos de personalidad, impulsivo? ¿Qué cosa logró en el pueblo de Dios que destacamos en este último párrafo? ¿Fernanda? Gracias, hermano. Pues Jesús le llegó a dar el poder para ser apóstol entre los circuncisos y él pudo predicar a todos los judíos de la ciudad de Babilonia. Muy bien, ¿verdad? Grandes privilegios. Y aquí, hermanita Belén. Y algo que me llama la atención es que dice que fue su dinamismo lo que le ayudó a cumplir con su comisión. Precisamente es lo que estábamos viendo hace rato, que a veces nuestras fortalezas también se pueden convertir en nuestras debilidades y viceversa. Pedro incluso le dijo a Jesucristo en el principio, no te acerques a mí, soy un hombre pecador. Y seguramente su dinamismo y su forma de ser tan impulsiva, seguramente lo hacía verse como un hombre con defectos. Pero a esta altura, ya cuando ya habían pasado los años y era el año 62, 64, esos defectos que él veía ahora eran cualidades que Jesús supo explotar y que Pedro también las pudo explotar gracias al cariño que cultivó por Jesucristo. Muy bien, ¿verdad? Hermanos, ¿y cómo podríamos aplicar eso a nosotros? Es decir, quizá alguien que quiera o piense que no es capaz de tener un estudio de la Biblia. Quizás se le hace bien difícil ahora dar pasos para hacerse un publicador en la congregación o llegar al bautismo. ¿Qué podemos aprender de esto si nosotros también nos llegamos a mirar así? Decir, yo tengo muchos defectos, quizá no lo logre. ¿Qué podemos ver? Hermano Adrián. Es Jehová quien nos da su Espíritu Santo, es quien nos capacita, quien nos ayuda. Por ejemplo, al momento de dar un comentario, cumplir con alguna asignación en la escuela, como bien decía también hermano Carlos, pues otros privilegios que a veces uno pudiera considerar inalcanzables. Jehová se encarga de que si nosotros nos dejamos moldear por él, podamos asumir ese tipo de responsabilidades. Así es, ¿verdad? Pues les agradecemos a todos sus excelentes comentarios. Gracias también a usted, hermano Feria, por esta consideración. Bien, hermanos, pues así llegamos a la parte final, ¿verdad?, de nuestra reunión. Así la terminamos ya. Hoy pudimos aprender cómo el aconsejar a nuestros hermanos, a personas que estén angustiosas o afligidas, pues es algo importante, ¿verdad? Pero no solamente el decirles que somos sus amigos, sino demostrarles, hacerles sentir que realmente somos sus amigos, el demostrar empatía, el no juzgarlos, el escucharlos con atención, como en el caso de Eliú,
¿verdad? Es muy importante que siempre mostremos eso, no solamente con personas que estudian o personas de afuera, ¿no? Sino también entre la misma congregación, ¿verdad? Inclusive pudimos ver cómo podemos imitar a Jesús al predicar, ¿no? El ejemplo de la samaritana y también cómo podemos ser flexibles, ser observadores y escuchar, ¿verdad? Pero sobre todo, el notar que todas estas cosas las practicó ¿quién? Las practicó el Señor Jesús, ¿sí? Entonces se entiende que debemos imitarlo en este sentido. Y también, ¿verdad? Pudiéramos decir que pudimos ver que no hay que memorizar las demostraciones, ¿verdad? Porque de hecho, de acuerdo a la situación que se presente, es como podemos, de hecho, llevar la ilación, ¿verdad? De la plática. Bien, la próxima semana, hermanos, ¿qué vamos a tener? Bueno, muchas personas dicen que la vida ha sido injusta, ¿no? Algunos dicen, la vida ha sido muy injusta conmigo. Yo he sido bueno y muchas personas han pasado sobre mí, en fin. Bueno, ¿qué hay de eso? Cuando la vida es injusta, ¿cómo podemos ayudar a las personas que sufren injusticias? O si nosotros hemos sentido que han hecho injusticias con nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo vamos a ver, ¿verdad? Y también vamos a aprender, ¿verdad? O quizás a reafirmar cómo podemos predicar de forma informal, pero con entusiasmo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo vamos a ver dentro de la reunión y también vamos a ver otro personaje. Hoy vimos el caso de Pedro, ¿no? La próxima semana vamos a ver el caso de Juan, el discípulo amado. Vamos a ver algunos pormenores de su personalidad. Pero antes de dar fin a nuestra reunión, hermanos, tenemos una correspondencia que la organización o la sucursal envía a todas las congregaciones, ¿verdad? Y de hecho, pues son algunas cuestiones que tienen que ver con todas las congregaciones de esta zona del planeta, ¿no? De hecho, tienen que ver con algunas cuestiones que son de los videos audiodescriptivos y también algo muy interesante con relación a la escasez de alimentos. Pero vamos a ver el primer punto. Dice, estos anuncios y recordatorios enero de 2024 para las congregaciones. El punto 1 es videos con audiodescripciones para la reunión de entre semana. Dice, ya están disponibles en JW Library versiones de los videos con audiodescripciones para la reunión de entre semana, incluidas las canciones. Ayudarán especialmente a las personas ciegas o con problemas de visión a comprender los aspectos visuales de los videos que podrían pasarse por alto al escuchar solamente el audio. Estos videos estarán en la sección videos con audiodescripciones de jw.org y JW Library. Estos videos se publicarán unas 2 semanas antes de la reunión de entre semana, lo cual permitirá que las personas ciegas o con problemas de visión accedan a ellos como parte de su preparación para la reunión. Durante las reuniones de la congregación no se mostrarán los videos con audiodescripciones. El punto 2 es el siguiente: posible escasez de alimentos. En su amor, Jehová nos advirtió que en los últimos días habría hambre, basado en Mateo 24:7. Muchos países han experimentado en los últimos tiempos un aumento del costo de los alimentos y los suministros agrícolas. ¿Cómo podemos prepararnos para una época de escasez? Se nos anima a todos a llevar una vida sencilla y a tener una cantidad razonable de alimentos no perecederos para usarlos en tiempos de necesidad. Los informes indican que muchos publicadores han adoptado estas medidas y que están dispuestos a dar de lo que tienen. Tales actos nos recuerdan a los macedonios, quienes, a pesar de su profunda pobreza, rogaban con insistencia que los dejaran compartir sus recursos con los hermanos necesitados. Estamos seguros de que Jehová está muy contento con los esfuerzos que ustedes hacen a este respecto. A muchos publicadores les ha resultado útiles las siguientes sugerencias. 1. Comprar alimentos cuando están más baratos. 2. Obtener animales que proporcionan alimento o que se puedan criar y vender. 3. Conservar alimentos, tal vez secándolos, enlatándolos o curándolos. 4. Identificar programas de ayuda o capacitación agrícola financiados por el gobierno. 5. Evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, si estos no son aptos para el consumo humano, tal vez se puedan usar como fertilizante o alimento para animales. Y el punto 6 es conservar el agua. Quizá los publicadores puedan cultivar sus propios alimentos. Incluso los que no dispongan de terreno
pueden cultivar alimentos en recipientes instalados en azoteas o balcones, si las leyes lo permiten. Al hacerlo, tengan en cuenta las siguientes sugerencias. Planten de forma escalonada una variedad de cultivos de periodo de crecimiento corto. Aumenten la cantidad de semillas plantadas para obtener una cosecha más abundante. A algunos les resulta útil usar una calculadora de semillas para determinar cuántas deben sembrar a fin de satisfacer las necesidades de su familia. Usen semillas de calidad superior. En lugar de vender inmediatamente los productos cosechados, tal vez puedan almacenarlos para uso futuro o venderlos después. Si tienen tierras de cultivo sin usar, vean la posibilidad que otros publicadores las usen. Quienes tienen menos experiencia en el cultivo de alimentos pueden beneficiarse de la ayuda de aquellos con más experiencia en los métodos de cultivo locales. Desde luego, confiamos plenamente en la promesa de Jehová de que satisfará nuestras necesidades. Al mismo tiempo, comprendemos que Él espera que hagamos lo que esté a nuestro alcance para atender nuestras propias necesidades. Hacerlo nos aporta un sentimiento de dignidad y satisfacción. Que Jehová bendiga los esfuerzos que hacen por mantener a sus familias mientras aguardamos el tiempo en que la tierra habrá grano en abundancia. Y el séptimo punto habla de las nuevas publicaciones impresas, ¿verdad? Y publicaciones en formato digital, que de hecho esta carta ya está ahí en el tablero de anuncios. También otra cosa, hermanos, que queremos compartir con ustedes es que la visita de nuestro hermano José Beané Rodas Ramos va a estar o se va a llevar a cabo del 23 al 28 de abril de 2024. Sí, así es de que sí. Lo anotamos acá o en la agenda del teléfono o la escrita. Es del 23 al 28 de abril de 2024 para que vayamos haciendo planes, ¿verdad? Si queremos salir con nuestros hermanos o queremos invitarlos a estudios, ¿verdad? O a revisitas. Y hablando del hermano Rodas, ¿verdad? Envió un programa de asignaciones de vigilancia en el Salón de Tultitlán, México, al circuito número 2, al que pertenecemos, del circuito 2 de la Ciudad de México. Las fechas asignadas son del 1 al 14 de enero del 2024. Y la fecha en la que corresponde a la Congregación Vallejo es el día 6 de enero de 2024. Aquí el encargado del grupo, nuestro hermano Josué Adrián Urbina Galván, y el hermano nos manda unos recordatorios. El horario va a ser para el primer turno de 5 de la tarde a 11 de la noche. Sí, recordemos, segundo turno de 11 de la noche a 8 de la mañana del día siguiente. Dice, por favor, por seguridad no realice cambios de turno después de las 11 de la noche. En cuanto al personal, si estamos pensando ir, bueno, el personal dice, se requiere a 4 voluntarios mayores de edad y bautizados por turno. Por favor, no envíen a menores de edad o hermanas. O sea, es una asignación para hermanos bautizados y mayores de edad. Se requiere el apoyo de hermanos que puedan atender situaciones de emergencia. Arreglo personal, en el primer turno, por favor, traer ropa formal, es decir, de 5 de la tarde a 11 de la noche hay que ir formalmente vestido. Asegúrese de traer sus alimentos, y hay que enviar una copia de este programa al siervo del salón, ¿verdad? Así es de que ahí está la invitación para la congregación Vallejo, es el 6 de enero próximo, que es el sábado, ¿no? ¿Sí? De 5 de la tarde a 11 de la noche un turno y de 11 de la noche a 8 de la mañana del día siguiente, el siguiente turno. ¿Sí? Ahí yo creo que sería con nuestro hermano Urbina, ¿verdad? Con ustedes se pueden, ¿verdad? Con nuestro hermano se pueden anotar para esta asignación. Bien, hermanos, pues era lo que queríamos compartir con ustedes. Y pues ahora sí vamos a terminar nuestra reunión entonando la canción 54. ¿Qué les parece? ¿Sí? Esta canción 54 está basada en Isaías capítulo 30, versículos 20 y 21. Y el título es Este es el camino. Perdón, y terminando la canción, nuestro hermano César Falcón tiene la oración final.
Bendito Jehová, te damos las gracias por permitir que nos sigamos reuniendo. Ver a los hermanos de manera presencial es un gusto. Por favor, no permitas que nos olvidemos de los hermanos que por enfermedad aún no han estado aquí. Síguenos dando lo necesario en sentido material para la vida. Te rogamos siempre que nunca nos perdamos el alimento espiritual como hasta hoy, ya que tú lo provees de manera abundante. También te pedimos que, por favor, al regresar a nuestros hogares, lleguemos con bien. Toda esta oración te la acercamos a ti pidiéndote perdón por las faltas cometidas involuntariamente. Y lo hacemos por el único medio posible, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas noches, familia. La parte de la familia Maldonado Bazán, saludos a todos. Buenas noches. Que la pasen bien, Jehová les bendiga. Igual Hasta a ustedes, pronto. que descansen. Que descansen. descansen. Y que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, hermanos. Hasta luego.